Bienvenidos a esta transmisión en esta noche. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un cordial saludo a todos ustedes. Dios me los bendiga, Dios los guarde, Dios los cuide. Bienvenidos a este Hablemos de, aquí en la página de Nombre del Rey, de parte de su hermano Luis Tinoco. Saluditos a todos mis hermanos que están viendo. Saludos a todos donde quiera que se encuentren. Y pues, ¿qué más? Vamos a iniciar. En esta noche tenemos un tema bastante importante, bastante difícil a veces incluso de tratar. Yo creo que muchos de nosotros hemos pasado por alguna situación así. Yo creo que muchos de nosotros hemos vivido bajo este rumbo o estas organizaciones llamadas sectas. Es importante, muy importante, de verdad, mis amados hermanos, platicar sobre esto porque hay dos cosas muy importantes. Las sectas normales, las sectas regulares, ahorita vamos a ver cuáles son, y una secta cristiana o también llamada secta religiosa. Entonces esto es algo importantísimo que tenemos que ver en esta noche y vamos a tratar de escudriñar todo esto, de ver de qué trata, de ver todo lo que conlleva estas pues, organizaciones. Entonces vamos a ver unos videos, se los comentaba, no vamos a reaccionar como tal a esto, pero sí lo vamos a estar viendo. Entonces, para que ustedes tengan ahí la oportunidad de checarlos también. Y pues vamos a ver para ir comentando. Primero que nada tenemos que entender qué es una secta. Vamos a verlo aquí en pantalla. Bueno, aquí dice precisamente que una secta es un conjunto de seguidores de una parcialidad religiosa o ideológica. Unas sectas agnósticas creían en la reencarnación. Ese es un ejemplo. La segunda definición es un conjunto de seguidores de una doctrina religiosa que suele agruparse en torno a un líder carismático y mantenerse aislado en influencias externas. Los miembros de la secta se encerraron en el templo y se prendieron fuego. O sea, está el ejemplo. Entonces, como pueden ver, la definición pues es bastante clara y pues muchos de nosotros lo sabemos y lo entendemos, ¿no? Las sectas pues son organizaciones que se forman a través de una persona, a través de un hombre, a través de un líder, a través de la persona que pues realmente comenzó ese movimiento y después posteriormente empieza a haber más adjuntos. Entonces cada una de estas tiene unas características y ciertamente la mayoría de ellas pueden llegar a ser peligrosas. Entonces esto se ha metido mucho a la iglesia hoy en día. Hoy vemos que en la iglesia cristiana pues hay una gran influencia de estas llamadas sectas y para mí en lo personal realmente no es lo más correcto que debe pasar porque la secta, ahorita lo vamos a mencionar más adelante, pero probablemente, o más bien la mayoría de las sectas se cierran mucho a lo que es la comunión con otras personas. Es que no hables de esto, es que no practiques esto, es que no hables de tal, y pues eso realmente pues llena a veces de confusión a las personas y también pues no es correcto, o ante los ojos de Dios esto no es totalmente correcto, porque precisamente Dios nos llama a tener una unidad, a tener una confusión entre los hermanos, no importa de qué denominación seamos, no importa qué creamos, no importa qué doctrina mantengamos, mientras nuestra centralidad sea Cristo, eso va a salir a flote y va a hacer que todos nosotros pues tengamos algo concuerdo, ¿no? Vamos a tener una adecuada convivencia y demás. Pero entonces vamos a ver qué dice nuestra hermana aquí en este video de precisamente las sectas. Vamos a checarlo. Estuve en una secta durante 9 años. Lo que pasa por nuestras cabezas cuando pensamos en una secta es algo como esto, pero no precisamente es así, o no siempre es así. Y esto yo no me lo estoy inventando, hay expertos en sectas, hay gente que se dedica a estudiar las sectas. Una secta es un grupo o movimiento que exhibe devoción o dedicación excesiva hacia una persona, idea o doctrina y que emplea técnicas poco éticas de manipulación, coerción, persuasión, control. Todo esto diseñado para el avance de los intereses del grupo y de sus líderes. También hay algo que se llama modelo Byte, estas son como las características de una secta. El control del comportamiento, el control de la información, el control del pensamiento y el control de las emociones. Excelente. Pues sí, como vemos, la hermana comenta que pues, ella perteneció a una secta durante varios años
Y muchos de nosotros hemos pasado por eso. Entonces hay que precisamente checar eso. O sea, es inevitable, o sea, que una comunidad, que una iglesia se vuelva sectaria. O sea, a veces es inevitable. Incluso yo he escuchado muchas veces ese dicho, ¿no? A mí comúnmente había yo escuchado que había personas que decían, bueno, todos somos una secta, porque nuestro líder es un hombre, shalala, shalala. Sí, pero precisamente es lo que la iglesia de Cristo se debe diferenciar, porque nosotros no somos una secta. O sea, Dios, precisamente el Señor Jesucristo, manda hacer una misión universal a los apóstoles, universal a todos ellos, y con el propósito de que no se convierta solamente en un conjunto de cosas. Meramente eso ya había pasado con los judíos, ¿no? Solamente era su comunión, solamente eran los de su religión, solamente ellos eran los que tenían la oportunidad de participar, de salir y shala, shala, shala. Entonces eso no está totalmente de acuerdo con lo que es el Evangelio de Jesucristo. Entonces vamos a ver aquí varias cuestiones de los que avienta la secta, o sea, las características de estas mismas. Miren, lo podemos ver ahí. Dice, requiere que... A ver, pero vamos a ponerlo más en medio para que lo podamos leer bien. Dice, requiere que ¿Qué? Perdón, no alcanzo a ver bien. Dice... A ver, vamos a buscarlo aquí. En mi otro dispositivo. Para poder tener una mejor visión. A ver si lo tenemos aquí. Ok, aquí está. Ok, bueno, vamos a ver los aspectos de una secta. Dice, el control del pensamiento. Requieren que internalice la doctrina del grupo como la única verdadera. Instalan pensamientos blancos y negros, nosotros contra ellos, dentro contra afuera. Cambiar el nombre o identidad de la persona, uso de las técnicas para detener el pensamiento, como cliché o lenguaje sobrecargado, rechazo al análisis racional, pensamiento crítico y crítica constructiva, prohibición de críticas sobre líder, doctrina o normas. Perfecto. Bueno, en esta cuestión de control del pensamiento yo creo que es bastante notorio, pues que es lo que muchas veces ha pasado a través de la historia. Pues, como dice aquí, ¿no? Yo lo estoy leyendo desde mi teléfono, ustedes lo vieron ahí en la pantalla. Dice, requieren que internalicen la doctrina del grupo como la única verdad. Y esto es peligroso porque muchas veces la doctrina que manejan es la doctrina propia. Es la doctrina que ha pasado, es la doctrina que ellos creen correcta. Regularmente, si lo vemos a través de una iglesia, o a través de un coaching, o a través de otro tipo de sectas, pues es lo que el líder, las iluminaciones, las revelaciones, todo esto que el líder le llega a través de Dios, a través de revelaciones nuevas, frescas y demás, pues eso es lo que se distribuye a través de las personas. Dice, instalan pensamientos blanco y negro, nosotros contra ellos, dentro contra afuera. Y esto es muy dado a las sectas, sobre todo en las cristianas o religiosas, ¿no? Que bueno, somos nosotros contra los del mundo, es el bien contra el mal. No te juntes con aquellos porque te van a contaminar, no te juntes con aquellos porque te van a hacer daño. Entonces eso también está bastante feo. Dice, cambiar el nombre o identidad de la persona. Y esto, aunque meramente hay muchos casos bíblicos sobre, pues precisamente el cambio de nombre, pero todo tenía un propósito, todo tenía una relación. El más sentido o el más de los significados, pues es el nombre de Abraham, ¿no? Era un nombre de una persona que no tenía una H, o sea, era Abraham a secas. Después Dios le da ese aliento de vida y le ponen una H. De igual manera, en la profecía del Señor Jesucristo dice que venía Emmanuel, Dios con nosotros, y el Señor no se llamó Emmanuel, se llamó Jesús, que significa Salvador. O sea, ahí era la profecía de lo que iba a pasar y después de la función que iba a hacer el Señor Jesucristo. Entonces ahí cambió la situación. Entonces vemos muchos ejemplos sobre esto. Pero precisamente en estas sectas o estas cosas, cuando lo hacen con un motivo de, pues precisamente marcar a la persona, hacerles rasgos notorios y demás, lo cual no está de todo correcto.
Después dice, uso de técnicas para detener el pensamiento como clichés o lenguaje sobrecargado. Eso es importante porque miren, muchas veces ocupan técnicas de manipulación hacia las personas. O sea, ciertas palabras, ciertos dominios, y repitan conmigo, y digan esto, y cuántos dicen amén, y cuántos estos acá. Entonces, hacen ese grupo colectivo bastante relacionado a eso. Dice después, rechazo al análisis racional, pensamiento crítico y crítica constructiva. Yo siento que esto es algo bastante temerario, precisamente porque no podemos quitar el análisis racional de nuestras vidas. Dios es racional, Dios ocupa la racionalidad para precisamente hacer función de pensamientos, pues ayudarnos a avanzar cada día. Entonces eso yo creo que es bastante malo, el hecho de que hay muchas religiones, o en este caso sectas, las cuales sí te dicen que básicamente apagues tu cerebro, porque pues eso no es lo correcto. Porque a Dios, dicen, no, a Dios no les gusta que sobrepiensen las cosas, a Dios no le gusta que pues hablen contra su voluntad y todo eso. Después dice la prohibición de críticas sobre el líder, doctrinas y normas. Esto es algo delicado, mis amados hermanos, y red flags, cuando vean una situación así en sus congregaciones, en sus iglesias o donde ustedes se desarrollan. Si ustedes ven que el líder no es intocable, que el líder, y no solamente que los hermanos lo emiten así, sino que el propio líder pida esa devoción y de que no, a mí me deben respetar, a mí me deben tratar de diferente manera, a mí me deben casi tener miedo, respeto y demás, pues realmente eso no es conforme al Evangelio. El Evangelio, recuerden, que dice precisamente que el más pequeño es el más grande. Recuerden que también dice que el que quiera ser el mayor de todos debe servir. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tiene que tener características de humildad. Y eso es lo que bastantes líderes les hace falta hoy en día, la humildad de querer ser iguales a los demás. La mayoría quiere ser muy elitista. Entonces vamos a ver, esa es una de las características en cuestión del control de pensamiento. Ahora vamos a ver control del comportamiento. Ahí lo ponemos en medio. Control del comportamiento dice, dictan dónde, cómo y con quién se asocia el miembro del grupo. Cuándo y cómo y con quién tienen pues intimidad. Controlan tipos de ropa y estilos de cabello, manipulación y privación del sueño, explotación financiera y dependencia, restricción del tiempo libre, requiere permisos para decisiones importantes, el individualismo es disuadido y amenazas a familias o a amistades. Perfecto. Entonces, esta es una de las características más complicadas que vemos precisamente acerca del control del comportamiento. Porque como lo dice la propia palabra, controlan cómo debes ser, cómo debes comportarte, cómo debes actuar, qué decisiones tomar. Y esto está totalmente contrario a lo que dice la Biblia. Sí, aunque la Biblia nos llama a respetar a nuestras autoridades, sujetarnos a ella, tener esa consideración de pues meramente consejos y demás, no está sujeto a que tú hagas la voluntad solamente de los líderes o del líder que quiera dominarte. No está sujeta a que tú debes preguntar el ABC de tu vida, porque si bien muchos dicen que debemos aprender de lo que ellos hablan, pero pues sabemos muy bien que a pesar de todo eso no vamos a experimentar en cabeza ajena. Segundo a esto, si realmente alguien pone esto en tela de juicio, pues yo creo que se está tomando atribuciones que no le corresponden. Recordemos que nosotros como seres autónomos o seres libres tenemos precisamente lo que Dios nos ha dado, un regalo muy importante, sea para a veces libertinaje o sea para a veces sujetarnos a la voluntad de Dios así completamente, es el libre albedrío. Y eso nos ayuda precisamente a saber y entender cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos, las decisiones buenas o malas que tomemos, las tomamos. Pero si precisamente
ellos no nos dejan comportarnos como nosotros deseamos o queremos, pues yo creo que están jugando a ser Dios y precisamente a hacer una función que no les corresponde. Vamos con la siguiente y sería... A ver, esta es la tercera. Control de la información. En control de la información vamos a ver que guardan o distorsionan información deliberadamente, mantienen sistemáticamente al miembro, disuaden acceso y fuentes externas a la secta, prohíben o desalientan el contacto con exmiembros, califican las doctrinas entre internas contra externas. Solo el liderazgo puede recibir la información solamente el liderazgo puede decidir a quién información acceder. Alimenta el espionaje entre miembros, uso no ético de las confesiones, uso extensivo de propaganda generada por la secta. Y este tema aquí en control de la información es bastante importante saberla y entenderla y discernirla. Precisamente todo esto se abarca a una secta totalmente tóxica o a un comportamiento totalmente tóxico. ¿Por qué? Porque si tú sales fuera de ellos o te vas fuera de su iglesia, no, hermanos, tengan cuidado porque los van a contaminar, porque ya tienen otros pensamientos, tienen otra doctrina, tienen otras situaciones que nos pueden contaminar y alejarnos de la voluntad de Dios o de lo que nosotros creamos. Después dice que precisamente el líder solamente maneja la información y eso precisamente es mucho de verse en las sectas. La ropa sucia se lava en casa. Los demás no tienen por qué enterarse, los demás no tienen por qué saber, no tienen por qué darse cuenta de lo que está pasando aquí porque todo esto es internamente y eso es totalmente fuera de lo que dice la palabra de Dios. Recordemos lo que dice la palabra de Dios en un conflicto, una situación, relación y todo eso. Que vayas uno a uno con tu hermano, platica con él, si no, lleva un testigo, si no, ve con los, con otra persona, y si ya no lo entiende, ve con la iglesia, y si de plano no lo comprende, tómalo como publicano. Entonces precisamente vemos que las iglesias sectarias o las sectas religiosas pues no toman esto en cuenta. Ellos hacen lo que se les pega la gana, ellos hacen conforme a ellos creen y pues simplemente lo pasan por alto todo esto que ellos, bueno, que nosotros vemos a través de la palabra de Dios. Dice, alimentan el espionaje entre miembros y esto es bastante ruin y bajo. Hay unas situaciones donde hay gente que precisamente se mete al Facebook, se mete a buscar qué hace la persona, qué cosas hace fuera y dentro de la iglesia, y eso es bastante turbio, o sea, porque sí, sabemos que debemos estar con un respeto ante Dios, que debemos sujetarnos, tener un buen testimonio, pero eso es una voluntad propia, o sea, es algo que nosotros damos hacia Dios y que precisamente nosotros damos de esa devoción de nuestra vida hacia Él para que Él precisamente pues pueda ver y agradarse de todo eso que hacemos. Si lo hacemos ya realmente para que no nos regañen, no nos llamen la atención o todo ese tipo de cosas, pues yo creo que no estamos yendo por el camino correcto. Y por último vamos con la cuarta característica que dice control emocional. Aquí en control emocional pues vemos varias cosas. Dice, manipulan y reducen la gama de sentimientos, enseñan técnicas de detención de emociones para bloquear los sentimientos de nostalgia, ira y dolor, te hacen sentir que todos los problemas son tu culpa y nunca del líder, prometen sentimientos de culpa e indignidad, inculcan fobias, fobias a pensar independientemente del mundo exterior, perder tu salvación, irse o ser rechazado, altas y bajas emocionales, bombardeo de amor, luego declaran que eres un pecador, prohíben relaciones con los que se van del grupo. Wow, una característica, control emocional bastante complicado, bastante difícil de notar. ¿Por qué? Porque esto precisamente es una manipulación total. Recordemos que el ser humano es tripartito, o sea, es cuerpo, alma y espíritu.
En medio de esto, el factor más grande que tenemos es precisamente el alma, en la cual nos permite nosotros sentir, pensar, emocionarnos, enamorarnos, sentimientos, emociones, pensamientos, la razón entra dentro de eso. El espíritu es todo lo que Dios nos habla a nuestra vida a través de la palabra, a través de lo que el Espíritu Santo va trabajando en nuestra vida diariamente. Y por último, el cuerpo, que es lo que nos ayuda a conducirnos, a tener una buena salud, a tener un buen movimiento, todo esto. Entonces, ¿qué pasa cuando manipulan las emociones? Pues están subyugando y ahorcando el alma. Entonces están sometiendo a una persona a tal presión de decir, ¿sabes qué? Yo, en vez de sentir todo este estrés, esta culpa, estos sentimientos, estas emociones que no me ayudan, que no me gusta servir, que no me sirven para nada, pues mejor hago lo que estas personas dicen. En muchos casos, cuando son jóvenes, pues hacen una, ¿cómo se podría decir? Una utilización o una manipulación hacia los padres. Es que si tú no obedeces voy a tener que avisarle a tu papá. Es que si tú no obedeces voy a tener que avisarle. Cuando eres más grande, pues utilizan artimañas como ¿y tu testimonio? ¿Qué va a decir el testimonio? ¿Qué van a decir los hermanos? ¿Qué ejemplo estás dando? Entonces, fíjate, uno de los problemas que dicen es que todo lo que está mal eres tú y no el líder. O sea, todo lo que provoca tu vida, lo mal que te está pasando, eres tú. No es consecuencia de los actos de alguien más. Y si bien a veces esto es correcto en el sentido de que muchas veces los errores o las cosas que nosotros cometemos es a causa de nuestras ideas, de nuestras acciones, las cosas que hacemos son las consecuencias de nuestros actos. Esto también, pues, a veces es culpa de otras personas, las cuales no aceptan que ellos tienen culpa alguna y solamente te echan la culpa a ti. Dice altas y bajas emocionales, un bombardeo de amor, o sea, primero, digamos, tú ya quieres irte de ese grupo, ya quieres irte de esa secta y te dice, no, mi hermano, te amamos, nosotros te necesitamos aquí, nosotros tú tienes un lugar aquí con nosotros, no te vayas y todo eso. Pero tantito y ya estás dentro, es que eres un pecador y es que por eso te querías ir, y es que tú tienes pecados ocultos y es que tú tienes tales cosas, con tal de que toda su frustración de esas personas la saquen contigo. Y muchas veces es esto. Entonces, yo siempre he dicho, o sea, puede haber un líder, pues, absurdo, malo, lo que quieras llamarlo, y esa persona te manda a hacer algo malo. Ok, si está en tu corazón no hacerlo, pues tú vas a decir, ok, me mandaron a hacer esto, pero yo no lo voy a hacer. Yo no lo voy a, no sé, un ejemplo, ¿sabes? Ve a llamarle la atención a esta persona para que prenda la lección. Bueno, yo no lo voy a hacer de esa manera, yo tal vez le hablo de otra forma y todo eso. Pero las personas que siguen precisamente una, una fe ciega o una obediencia ciega es porque tienen los mismos pensamientos. Esto no lo vamos a engañar, no nos vamos a mentir, no vamos a decir, no, es que probablemente solamente pecan de obediente. No, es algo que ellos tienen en su corazón y solamente lo quieren reflejar. Entonces tengamos cuidado con esto cuando encontremos a personas que compaginan totalmente con el líder, o sea que no se les puede decir nada y que ellos dicen, sí, yo a la muerte voy con esta persona. Lo dice precisamente la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces muchas veces confiamos demasiado en eso, y aunque sí, es bien sabido que Dios ha puesto autoridades en la iglesia, esto no significa que lo sigamos a ciegas. No significa que nosotros pues demos nuestro voto de confianza y como si nada, nosotros vamos a seguir a esta persona al infierno si es posible. Recordemos que dice también la palabra que muchas veces algunos son ciegos, guías de otros ciegos. Entonces no podemos permitir que nosotros seamos esos ciegos que van camino al infierno. Pues bien, esas son las características de los controles que tienen precisamente estas sectas. Ahora vamos a ver este video donde es la misma hermana pero desarrollando su historia. A ver, vamos a ver, Pedrito, si la podemos reproducir. Aquí está, subimos un poquito el volumen y vamos a checar. Yo estuve en una secta cristiana, había control del comportamiento, había control de la información. En cuestión de control del comportamiento, yo dejé de hacer cosas que me gustaban, dejé de ver cosas que me gustaban, dejé de escuchar cosas que me gustaban. Prácticamente yo tuve que dejar de ser yo y empezar a ser una persona que estaba bien dentro de las reglas de esa secta. Suena como tonto, ¿no? Ok, precisamente esto me llamó la atención mucho de la hermana. Dice que precisamente ella dejó de ser ella misma y que se tuvo que someter totalmente a lo que decían las personas en esa secta. Y sí, muchas veces pasa eso. No sé, un ejemplo. Yo quiero ser abogado, yo quiero ser licenciado.